Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a una nueva sesión del seminario de investigación, esta preciosa y calurosa mañana. El día de hoy pues vamos a iniciar la discusión de un nuevo tema. En esta ocasión vamos a discutir el diseño completamente al azar. En los diseños estadísticos que hemos abordado hasta este momento solo hemos utilizado dos tratamientos. Está el caso de la prueba de T, que sirve para comparar dos tratamientos. Y también tenemos la regresión lineal simple, donde se comparan dos variables. Ambas variables deben ser numéricas. Una es la variable predictora y la otra es la variable respuesta. Una es la variable independiente, la otra es la variable dependiente. Pero lo importante de todo esto es que ambas variables deberán estar altamente correlacionadas. Y además de eso, ambas variables deberán ser numéricas. A diferencia de la prueba de T, donde una de las variables es categórica, es textual, y la otra, que es la respuesta o la variable dependiente, que debe ser numérica. Pero ¿qué ocurre cuando nos vemos en una situación en la que nosotros necesitamos comparar más de dos tratamientos? A partir de ese momento, la prueba de T o la regresión lineal simple, pues no nos sirven para eso. Tenemos que utilizar un diseño un poco más complejo y aquí es donde entra en juego el diseño completamente al azar. Al señor Ronald Fisher, quien murió en el año de 1962, se le considera el padre de las estadísticas modernas. Trabajó en Rothamsted, en el sureste de Inglaterra, y fue quien determinó de manera arbitraria, es decir, por su propio juicio, que un valor de probabilidad de 0.1, 0.05 y 0.01 son valores muy extremos. Es decir, que este señor fue el que estableció los niveles de alfa. Acuérdese que 0.1 es igual a 10%, 0.05 es igual a 5% y 0.01 es igual a 1%. El 10% es usualmente o típicamente utilizado en las ciencias sociales, el 5% es para las ingenierías y el 1% es para aquellos campos de las ciencias que requieren un alto nivel de exactitud. Este señor desarrolló el concepto de la aleatorización, el análisis de la varianza, también conocido como ANAVA, con el que vamos a trabajar mucho a partir de este momento. La máxima probabilidad, que es la mejor estimación de los parámetros poblacionales a través de la computación efectiva de muestras estadísticas. Fue un fuerte proponente de la teoría de eugenics, la aplicación de la reproducción selectiva en humanos con el propósito de mejorar la especie. Pero él fue fuertemente criticado por estas ideas, porque eran precisamente la misma forma de pensar que tenía la Alemania nazi y que de hecho puso en práctica antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial con las personas deshabilitadas o aquellas personas que tenían problemas mentales, los eliminaban porque eran calificados como una carga para el Estado. No fue un maestro y un administrador exitoso. O sea que como maestro el tipo no era muy bueno. Su biografía está narrada en la obra The Life of a Scientist de J.F. Box de 1978. Un libro un poco difícil de conseguir, pero se los recomiendo. Publicó en el año de 1925 la obra Statistical Methods for Research Workers. Sus publicaciones fueron rechazadas frecuentemente debido a los matemáticos no entendían la biología, los biólogos no entendían las matemáticas y fue un fuerte rival de su contemporáneo Karl Pearson, que fue precisamente la persona que creó la correlación Pearson, con la que estuvimos trabajando durante la regresión lineal simple. Es el análisis de varianza más sencillo en términos de la asignación de unidades experimentales a los tratamientos o combinación de tratamientos. Los tratamientos son asignados de forma al azar al área experimental, ya sean estas maceteras, cápsulas de Petri, parcelas en el terreno, etcétera, etcétera. Las unidades experimentales asignadas a los tratamientos tienen que ser lo más homogéneas posible. Este modelo estadístico se caracteriza por su simplicidad de resultados. Es fácil de calcular, pero tiene algunas desventajas. Falta de exactitud, el error de la varianza es alto y no es un buen diseño para un gran número de unidades experimentales debido a que el diseño completamente al azar no proporciona un estimado preciso del efecto de los tratamientos.
Lo que tenemos en pantalla es el modelo estadístico del diseño completamente al azar. Y véase que, como de costumbre, la Y nos representa la respuesta o la variable dependiente. Y nos dice que la variable dependiente o la respuesta es igual a la media general de la población más el efecto de los tratamientos más el error experimental. Entonces, ¿cuántas fuentes de variación tengo yo aquí? Tengo a alfa, el efecto de los tratamientos, más el error experimental. Solo tengo dos fuentes de variación. El otro pues, es el intercepto o la media poblacional. De tal manera que la respuesta es la unidad experimental recibiendo el nivel K del tratamiento I. La mu es el intercepto o la media poblacional y alfa es el efecto debido al tratamiento. Uno de los requisitos de este modelo es que los errores experimentales asociados con la respuesta de una unidad experimental recibiendo el tratamiento I es que los errores experimentales deberán estar normalmente distribuidos con una media igual a 0 y con la misma varianza. En relación a las hipótesis, la hipótesis nula nos dice que la media del tratamiento 1 no es estadísticamente distinta de la media del tratamiento 2 y que la media del tratamiento 2 no es estadísticamente diferente de la media del tratamiento 3 y así sucesivamente hasta que llegamos a la última media. La alternativa simplemente dice al menos una de las medias es distinta. Y aquí tenemos pues en el panel una representación, ¿no? Aquí les puse 1, aquí les puse hipótesis 0. Véanse que aquí en la hipótesis nula nos dice que no hay diferencias entre las medias de los diferentes tratamientos. Pero esto es una cuestión pura y enteramente teórica. Porque en la vida real, para que este tratamiento realmente, el valor de la media, tenga exactamente el mismo valor que tiene el tratamiento 2, miren que todos caen a la altura del 10 y que el tratamiento 3 va a tener el mismo valor de los dos anteriores, esto es prácticamente imposible. Es posible, pero es prácticamente imposible. De nuevo, en materia de estadística, cuando nosotros hablamos del signo de igualdad, no nos estamos refiriendo a una igualdad estrictamente en el sentido matemático. Estamos hablando de que el signo igual representa diferencias significativas entre, y en este caso pues estamos trabajando en torno de las medias, lo cual no significa que sean iguales. El signo de igualdad no equivale a una igualdad matemática. Y como siempre, trabajamos en tres diferentes escenarios que son inicialmente las pruebas unilaterales, bien pudieran tener la zona de rechazo a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la orientación del símbolo de menor o igual en la hipótesis nula. Véase que estamos usando teta que representa cualquier parámetro. Pudiera ser la moda, pudiera ser la mediana, pudiera ser la media, etcétera, etcétera. Pero obviamente nosotros trabajamos en torno a las medias. Cuando le invertimos la dirección a mayor e igual, mire que aquí está en una dirección, aquí está en la otra, entonces el área de rechazo se ubica o se posiciona en un punto opuesto en la distribución normal. Pero estas pruebas de una cola o pruebas unilaterales no son las pruebas que nosotros utilizamos en estadísticas, sino que utilizamos mayormente las pruebas bilaterales o las pruebas de dos colas. Y como yo había mencionado anteriormente, siempre trabajamos con un alfa de 5%, donde el área de rechazo se encuentra distribuida en ambos lados de la distribución. Y al ser un 5%, habrá que dividirlo entre 2 y cada una de esas partes es el valor o el porcentaje, por así decirlo, de observaciones presentes en la base de datos que constituyen el área de rechazo. El 95% restante, que se encuentra ubicada entre las dos áreas de rechazo, constituyen el área de no rechazo. A fin de ejemplificar lo que acabo de mencionar, lo presento en una forma gráfica, ¿no? Tenemos 4 tratamientos, tenemos 4 distribuciones y obviamente cada distribución es una distribución normal. Desde ahí les estoy diciendo de que tiene que haber una normalidad en la distribución de los datos. Ese es uno de los requisitos de esta prueba. ¿Por qué? Porque la media, la moda y la mediana, todas caen en el mismo punto. De tal manera que, como ustedes pueden observar, ninguna de las medias cae dentro de lo que es el área de rechazo. En consecuencia, cuando nosotros planteamos la hipótesis nula nos dice que no hay diferencias significativas entre las medias de los diferentes tratamientos comparados. No obstante, la alternativa nos dice que no, que al menos una de las medias es distinta. Pero ya que ninguna media cayó en la zona de rechazo,
Eso significa que el valor de la probabilidad es mayor que 0.05. En consecuencia, no podemos rechazar la hipótesis nula. No se declaran diferencias significativas. En el escenario 2, tenemos al menos una media que cae justamente en donde inicia la zona de rechazo. Al caer justamente donde inicia la zona de rechazo, entonces el valor de la probabilidad es igual a 0.05 y nos vemos obligados a rechazar la hipótesis nula. En el tercer caso, una de las medias está dentro de la zona de rechazo, por lo tanto el valor de la probabilidad es inferior a 0.05 y nos vemos obligados a rechazar la hipótesis nula. Es por eso que, como había mencionado anteriormente, nosotros utilizamos un parámetro de determinación para tomar una decisión, donde si el valor de la probabilidad es igual o menor a 0.05, entonces nos vemos obligados a rechazar la hipótesis nula. De nuevo, lo que tenemos acá es lo que acabo de mencionar. Tenemos una distribución normal de todas las observaciones, donde un 5% de las mismas constituyen el área de rechazo, que en las pruebas bilaterales debería estar distribuida a ambos lados de la distribución. Los ingenieros trabajan con un alfa del 5%, y si el valor de la probabilidad es menor o igual a 0.05, pues debemos rechazar la hipótesis nula, pero si es mayor de 0.05 no podemos hacer tal cosa. Y en aquellos campos donde se trabaja con un nivel de exactitud todavía más alto, es decir, de un 1%, el área de rechazo es más reducida. Comparen esta área de rechazo con esta área de rechazo. Y los parámetros para poder tomar una decisión son exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que pasamos de un 0.05 a un 0.01. Los posibles errores estadísticos en los que podemos incurrir. Por un lado está el error tipo 1, también conocido como error tipo alfa, que se comete cuando rechazamos la hipótesis nula cuando de hecho no se podía rechazar. O el error tipo 2, conocido como error tipo beta, que es cuando no rechazamos la hipótesis nula cuando debió haber sido rechazada. La segunda puede ser controlada, es decir, el error tipo 2 puede llegar a ser controlado. Y yo pregunto, ¿cuál es la estrategia que usualmente se utiliza para controlar el error tipo 2? ¿Qué es dentro de cada tratamiento lo que voy a aumentar? Es el número de repeticiones o observaciones. Obviamente, al aumentar el número de repeticiones por tratamiento, automáticamente se está aumentando el número de muestras, si así prefiera llamarlas, dentro de lo que es la base general de datos. Requisito del diseño completamente al azar. El primer requisito es que tiene que haber una distribución gaussiana. Es decir, toda la base de datos tiene que tener una distribución normal. Porque la media, la mediana y la moda se encuentran ubicadas exactamente en el mismo punto de la distribución. Para determinar la normalidad de la población de datos se puede usar una gráfica de dispersión a fin de graficar los residuos o errores experimentales. Vean ustedes que en el pasado, en la prueba de T, nosotros graficábamos las observaciones. Eso era lo que graficábamos. Y se pedía que las observaciones estuvieran normalmente distribuidas. A partir de este modelo en adelante, no son las observaciones con las que trabajamos, sino que con los errores experimentales. ¿De dónde se desprenden entonces los errores experimentales? De las observaciones. Pero es con los errores y no con las observaciones per se con las que trabajamos. Entonces, hacemos un gráfico de dispersión a fin de graficar los residuos o errores experimentales. El término residuos hace alusión a los errores experimentales. Técnicamente son la misma cosa. Se grafica los residuos o errores experimentales. La normalidad de una base de datos no se determina a través de los datos en sí. Una vez graficados, se puede calcular una línea de regresión a fin de observar si los residuos o errores experimentales se aproximan a la línea de regresión. Entre más se acerquen los errores experimentales a la línea de regresión, mayor será la probabilidad de una distribución normal. ¿Distribución normal de quién? De los errores experimentales, desde luego. En contraste, entre más se alejen estos de la línea de regresión, se reduce la probabilidad de una distribución normal. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a centrarnos en este de acá. Lo que ustedes están observando ahí es una serie de datos de una base de datos cualquiera, representados por puntos azules. Luego, la línea verde horizontal que observamos es la media general de la población.
Se agarraron todas las respuestas incluidas en la variable respuesta o numérica, se sumaron y se dividieron por el número de respuestas y así obtenemos la media general. Luego la media general es un número específico y este se grafica en el eje Y como una línea horizontal. Y luego, ya que tenemos los valores que habían sido recolectados en la base de datos y tenemos la media general trazada de forma horizontal, la distancia que existe entre cada punto y la media general representa el error experimental para un determinado punto. De tal manera que aquellas observaciones o datos que se encuentran por encima de la media general, al ser restados de la media general, nos van a tirar residuos o errores experimentales con valores positivos. En cambio, aquellos valores que se encuentran por debajo de la media general, al ser restados de la media general, nos van a arrojar valores negativos. Véase que la forma de llevar a cabo el procedimiento es el valor menos la media general, aún para los que se encuentran por debajo de la misma. Por lo tanto, al restar el valor de la media general para aquellos que se encuentran por debajo de la misma, sus resultados se vuelven negativos. En teoría, la sumatoria de los errores experimentales positivos más los errores experimentales negativos nos debería dar un resultado igual a 0. Es decir, que tienen que cancelarse. Ahí es donde se cumple el requisito de la prueba, que los errores experimentales tienen que tener una media igual a 0. ¿Por qué? Porque se cancelan, tienen que estar normalmente distribuidos y tienen que tener la misma varianza. ¿Qué es lo que estamos viendo en este plano cartesiano? Estamos viendo estos valores en rojo. Son los errores experimentales. Se grafican en el plano cartesiano y luego trazamos una línea de regresión a través de ellos. Entre más se acerquen los errores experimentales o residuos, si así prefiere llamarlos, a la línea de regresión, pues más probabilidad tenemos de que tenemos una distribución normal de los mismos. Siguiendo siempre con la normalidad de los errores experimentales, existen varias pruebas que podemos implementar para determinar si tenemos distribución normal de los errores experimentales. Una de ellas es la prueba de Shapiro-Wilk, que tiene como requisito que el número de datos presentes en la base de datos deberá ser igual o menor a 50. La otra prueba es la de Kolmogorov-Smirnov, que deberá emplearse cuando el número de datos presentes en la base de datos es mayor de 50. Tenemos la prueba de Anderson-Darling, que no la vamos a utilizar en esta clase, ni tampoco la prueba de Carr-Von-Mises, ni la prueba de Pearson-Chi-Square o la prueba de Shapiro-Francia. La hipótesis nula nos dice que los residuos están normalmente distribuidos. En cambio, la hipótesis alternativa nos dice que los residuos no están normalmente redistribuidos. Si el valor de la probabilidad para esta prueba resulta ser menor de 0.05, pues nos vemos obligados a rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa. En cambio, si el valor de la probabilidad es superior a 0.05, entonces no se puede rechazar la hipótesis nula. En estadística, la prueba de Kolmogorov-Smirnov fue nombrada en honor a Andrew Kolmogorov y Nikolai Smirnov. La prueba de Kolmogorov-Smirnov se puede modificar para que sirva como prueba de ajuste. En el caso especial de las pruebas de distribución de normalidad, las muestras se estandarizan y se comparan como una distribución normal, estándar. Varios estudios han encontrado que esta prueba es menos poderosa para probar la normalidad de los errores experimentales que la prueba de Shapiro-Wilk o la prueba de Anderson-Darling. El test de Kolmogorov-Smirnov se usa para contrastar si un conjunto de datos se ajustan o no a una distribución normal. Es similar al test de Shapiro-Wilk, pero la principal diferencia de este es que radica en el número de muestras. Es decir, que la principal diferencia entre la prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Kolmogorov-Smirnov es el número de observaciones, mientras que el test de Shapiro-Wilk se puede utilizar hasta con 50 datos. El test de Kolmogorov-Smirnov es recomendable usarlo con más de 50 observaciones. El otro requisito de la prueba es la homogeneidad de varianzas poblacionales. La homogeneidad de varianzas poblacionales se verifica bajo la siguiente hipótesis. La hipótesis nula nos dice que no existen diferencias significativas entre las varianzas de los diferentes tratamientos comparados. En cambio, la alternativa nos dice que al menos una de las varianzas es distinta. Para tomar una decisión utilizamos los siguientes parámetros.
Si el valor de la probabilidad es inferior o igual a 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula en favor de la alternativa. Pero si el valor de la probabilidad es mayor que 0.05, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula. Lo que nosotros andamos buscando siempre es no poder rechazar la hipótesis nula en las pruebas de homogeneidad de varianza. Porque lo que andamos buscando es eso, que exista homogeneidad de varianzas poblacionales. La homocedasticidad, que es otro término utilizado para referirnos a la homogeneidad de varianzas poblacionales, puede verificarse a través de una serie de pruebas estadísticas entre las cuales sobresalen la prueba de Levene, la prueba de Bartlett, la cual desafortunadamente resulta ser sensible a la presencia de valores extremos, la prueba de Filigner-Killing, la cual es insensible a la presencia de valores extremos, y diremos que la falta de homogeneidad de varianza, también conocido como heterogeneidad, casi siempre se debe a la presencia de uno o más tratamientos cuyos residuos son diferentes a los de los demás. Estos errores inusualmente grandes o pequeños se deben a dos causas principales. Tratamientos que por su propia naturaleza exhiben variaciones grandes o pequeñas. Es posible que se haya registrado erróneamente algunos valores inusualmente grandes o pequeños en algunas repeticiones, lo que resultó en variaciones de error inusualmente grandes para los tratamientos involucrados. Los residuos deben de ser independientes los unos de los otros. Este requisito se verifica a través de la prueba de Durbin-Watson, la cual se nombró de esa forma en honor a J. Durbin y G. S. Watson, quienes discutieron su uso para probar los residuos de regresión y proporcionaron las tablas de prueba en el año de 1951. Pero fue von Neumann quien originalmente propuso dicha prueba 10 años antes para resolver problemas no relacionados con la regresión lineal. La hipótesis bajo la cual se prueba este requisito, la hipótesis nula, nos dice que los errores experimentales son independientes los unos de los otros, mientras que la alternativa nos dice que no, que están correlacionados. Para tomar una decisión, pues usamos los siguientes criterios. Si el valor de la probabilidad es inferior o igual a 0.05, rechazamos la hipótesis nula en favor de la alternativa. Pero si es mayor que 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula. Lo que nosotros deseamos es que la hipótesis nula no sea rechazada. ¿En qué situaciones los residuos no son independientes los unos de los otros? Cuando las mediciones han sido tomadas de la misma muestra. Es decir, las mediciones salieron de una misma muestra, obviamente los residuos también van a estar correlacionados. En aquellos diseños sistemáticos donde las unidades experimentales se organizan de manera sistemática, en lugar de al azar, generalmente se viola la suposición de independencia de los errores. ¿A qué me refiero con esto? La aleatorización adecuada de los tratamientos generalmente garantiza la independencia de los errores experimentales. En consecuencia, la forma más sencilla de detectar la falta de independencia de los errores experimentales es verificar el diseño experimental. ¿Y cómo hacemos eso? Si existe un patrón sistemático en la disposición de los tratamientos de una repetición a otra, se puede esperar que los errores no sean independientes. Vamos a ver a qué nos referimos con eso de que los tratamientos están dispuestos de una forma sistemática. Aquí tenemos bloques, cada bloque representa una representación para un determinado tipo de tratamiento. Es decir, que en cada bloque, cada tratamiento se repite una vez, de tal manera que cada bloque representa una repetición para todos los tratamientos. Véase que en el bloque 1 aparece el tratamiento A, el B sigue al A, el C sigue al B, el D sigue al C, el E sigue al D, el F sigue al E. En el bloque número 2, que representa la segunda repetición para cada tratamiento, vemos cómo de nuevo el tratamiento B sigue al A, el C sigue al B, el D sigue al C, el E sigue al D. En el bloque 3, que representa la tercera repetición para cada tratamiento, se observa el mismo patrón. Cuando usted ve esto, usted inmediatamente se da cuenta de que no existe una aleatorización de las repeticiones de cada tratamiento.
sino que al contrario, se observa un patrón que se mantiene una y otra vez de un bloque o de una repetición a la siguiente. Entonces, cuando esto existe, no deberíamos esperar que se produzca una independencia de los residuos o errores experimentales, porque en realidad las repeticiones de cada tratamiento no fueron distribuidas al azar en las unidades experimentales. El diseño completamente al azar es un método estadístico usado para comparar una variable dependiente, es decir, una respuesta numérica continua, con una o más variables independientes categóricas. La hipótesis nula del análisis de varianza es que no hay diferencias significativas entre los tratamientos comparados. Por otro lado, la hipótesis nula es probada calculando la varianza entre la media de los tratamientos y dividiéndola entre la varianza de la población de datos. Entre más grandes sean las diferencias entre las medias de los tratamientos, más grande será la varianza entre los tratamientos. La hipótesis nula es probada a través de la prueba de Fisher. El análisis de varianza solo puede identificar si existen diferencias significativas entre los tratamientos, pero no puede decirnos o no puede identificar cuáles tratamientos son diferentes de cuáles. Es decir, pues que el análisis de varianza lo único que declara es si podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula. Pero si la rechazamos, el análisis de varianza no puede decirnos cuáles tratamientos son distintos a los demás. Si se encuentran diferencias significativas entre los tratamientos, entonces se debe proceder a la aplicación de las pruebas de comparaciones múltiples. Son requeridas para saber cuáles tratamientos son distintos. Las pruebas de comparaciones múltiples identifican cuáles tratamientos son estadísticamente diferentes y estas se llevan a cabo solo después de que la prueba de Fisher ha detectado diferencias significativas entre los tratamientos. Las pruebas de comparaciones múltiples son, y aquí yo solo menciono 7 de las muchas que existen: la diferencia significativa honesta de Tukes, la prueba de Tukes-Kramer, que es una modificación de la diferencia significativa honesta de Tukes, la diferencia mínima significativa de Schiff, el rango múltiple de Duncan, el rango múltiple de Studia-Newman-Kules, la diferencia mínima significativa de Bonferroni y la diferencia menos significativa de Fisher, cuyas iniciales en inglés es LSD, de Least Significant Difference. En estudios donde no existe una diferencia real entre las medias de los tratamientos comparados, se puede demostrar una diferencia numérica entre la media del tratamiento más grande y del más pequeño, que puede exceder el valor de la diferencia menos significativa con un alfa del 5%, el 29% de las veces cuando se comparan 5 tratamientos, el 63% de las veces cuando se comparan 10 tratamientos y el 83% de las veces cuando se comparan de 15 tratamientos en adelante. La prueba de Fisher, así es conocida esta para la separación de medias, pero realmente su verdadero nombre es la diferencia menos significativa de Fisher, tiene una debilidad que no está recomendada para un gran número de tratamientos, porque cuando usted corre el análisis de varianza, si el análisis de varianza dice que no hay diferencias significativas entre las medias de los tratamientos comparados y luego usted va y corre la diferencia menos significativa de Fisher, debería haber una concordancia entre lo que el análisis de varianza dice y la prueba de separación de medias dice, pero en el caso de la prueba de diferencia menos significativa de Fisher, si estamos trabajando con un alfa del 5% y estamos comparando 5 tratamientos, pues el 29% de las veces nos va a encontrar una diferencia entre el tratamiento con la media más alta y el tratamiento con la media más baja, aunque el ANAVA diga lo contrario. Si estamos trabajando con 10 tratamientos, la diferencia mínima significativa de Fisher nos va a encontrar diferencias el 63% de las veces, aunque la ANAVA diga lo contrario. Y finalmente, si estamos trabajando con 15 tratamientos, nos va a encontrar diferencias entre los tratamientos el 83% de los casos, aunque el ANAVA diga lo contrario. Por eso es que se dice que la prueba de diferencia menos significativa debe de utilizarse con no más de 5 tratamientos. En el diseño completamente al azar existen 2 fuentes de variación, como yo había mencionado anteriormente. La variación que está ligada a los tratamientos y la variación que está ligada al error experimental.
La decisión se toma a partir de la relación existente entre la suma de cuadrados de los tratamientos versus la suma de cuadrados del error. El error experimental no debe entenderse como que alguien cometió un error durante el desarrollo del estudio, sino que se entiende como toda aquella variación que no se puede explicar a través del modelo estadístico aplicado. Eso es lo que es el error experimental. Sí, en efecto, cuando los seres humanos cometen errores, el error experimental se dispara. ¿Cómo qué tipo de errores? Pues lo tienen trabajando, haciendo las mediciones y el tipo está escuchando música, o está platicando por teléfono, o está chateando a través del teléfono. Por eso es que en los laboratorios generalmente, cuando se están tomando datos, se prohíbe el uso de celulares. O cuando dos operarios, cada uno trabajando en la toma de datos, están en gran plática. Cuando usted cambia operarios, es decir, cuando usted tiene a una persona trabajando en la mañana haciendo toma de datos y después en hora de la tarde usted cambia a un segundo operario para que haga la misma toma de datos. El hecho de tener un cambio en el elemento humano incrementa el error experimental. Y finalmente también tenemos la mala calibración del equipo. Si usted está trabajando con un equipo para tomar los datos y el equipo está mal calibrado, esa mala calibración del equipo le va a disparar el error experimental. Pudiera también haber otros factores dentro del laboratorio o el taller que están interfiriendo con la toma de datos, como por ejemplo la temperatura ambiental o hay demasiada humedad relativa en el aire. Vamos a estudiar lo que es el cuadro de ANAVA o el cuadro del análisis de varianza y este es un esquema de lo que representa el cuadro del análisis de varianza. Véase que tenemos una fuente de variación. Siempre la primera columna va a corresponder a las fuentes de variación. Y tenemos a tratamiento, tenemos al error y tenemos a total. Como habíamos mencionado en el diseño completamente al azar, solo tenemos dos fuentes de variación, tratamientos y el error experimental y la sumatoria de ambos que nos da el total. Después vienen los grados de libertad, que es la segunda columna, que se calculan a través del número de tratamientos menos 1. Luego tenemos el error experimental que se calcula con el número total de observaciones presentes en la base de datos menos el número de tratamientos. Y finalmente tenemos los grados de libertad del total, que es igual a todos los datos presentes en la base de datos menos 1. En RStudio nunca vamos a obtener la línea de totales. RStudio no la calcula. Se queda únicamente con esta y con esta. Luego tenemos la suma de cuadrados. Vamos a estudiar cómo se calcula. Por el momento tenemos una suma de cuadrados de tratamientos y tenemos una suma de cuadrados del error. También tenemos una suma cuadrada de total, pero esto, como mencioné, casi siempre lo van a encontrar únicamente en los libros de texto. En el resultado que arroja RStudio, pues no nos presenta esta línea. Tenemos después las medias cuadradas, que se calculan a partir de las dos anteriores. Las medias cuadradas también son conocidas como las varianzas. ¿Las varianzas de quién? Las varianzas de las correspondientes fuentes de variación. Es decir, que todo el producto de esta ecuación representa la varianza de los tratamientos y el producto de toda esta expresión algebraica nos representa la varianza del error experimental. ¿Cómo pues se miden las varianzas de los tratamientos y el error? Es decir, las medias cuadradas. Bueno, la media cuadrada de tratamiento es el resultado de dividir la suma de cuadrados del tratamiento entre su correspondiente grado de libertad. En cambio, la media cuadrada del error se consigue al dividir la suma cuadrada del error entre su correspondiente grado de libertad. Luego pasamos a la prueba de Fisher, que es la prueba calculada, donde dividimos nosotros la media cuadrada del tratamiento entre la media cuadrada del error. Y nos va a dar la prueba de Fisher. Luego nos vamos a las tablas de la distribución F y tenemos que determinar con qué nivel de significancia estamos trabajando. Y nosotros pues siempre vamos a trabajar con el 5% y buscamos en la tabla de distribución Fisher cuál es el valor. Dependiendo del valor obtenido, vamos a tomar una decisión de si es significativo, es no significativo o es altamente significativo. Lo que podemos apreciar acá no es otra cosa más la interpretación de las abreviaturas introducidas dentro del cuadro de ANAVA. Véase que para los grados de libertad de tratamiento es tratamientos menos 1. Para los grados de libertad del error, aquí yo lo tengo planteado de otra manera. Es repeticiones menos 1 multiplicado por el número de tratamientos.
El resultado va a ser exactamente el mismo que se consigue cuando yo agarro el número total de observaciones en la base de datos menos el número de tratamientos. Y el grado de libertad del total es el número de repeticiones por tratamiento menos 1, que es igual al número total de observaciones presentes en la base de datos menos 1. Aquí lo que estamos viendo es el mismo cuadro que vimos anteriormente, nada más que con sus correspondientes ecuaciones. Estas son las ecuaciones que utiliza RStudio para poder llevar a cabo los cálculos. Y estos pues los parámetros que se utilizaban cuando trabajábamos con las tablas de la distribución F. Pero nosotros trabajamos con el valor de la probabilidad. Y aquí tenemos la apariencia que tiene la distribución F. Véase que la hipótesis nula nos dice que no hay diferencias estadísticas significativas entre las medidas de los diferentes tratamientos comparados. Y la alternativa nos establece de que al menos una media es diferente. Bueno, si el valor de la F calculada cae justamente donde inicia el área de rechazo de la distribución F o está dentro de el área de rechazo de la distribución F, entonces rechazamos la hipótesis nula en favor de la alternativa. De nuevo, esto era lo que se utilizaba cuando trabajábamos con las tablas. Por otro lado, si el valor de la F calculada caía dentro del área de no rechazo, no podíamos rechazar la hipótesis nula. Y vamos a ver algunos ejemplos para poder comprender estos conceptos. ¿Qué hacer cuando los tratamientos no tienen el mismo número de repeticiones? Vamos a decir que estos son mis tratamientos, tipos de irrigación. Tenemos un control, tenemos la irrigación tipo A, irrigación tipo B, irrigación tipo C, irrigación tipo D, irrigación tipo E, irrigación tipo F. En realidad tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tratamientos. Entendiéndose que el control es un tipo de irrigación que nos sirve de parámetro de comparación para todos los demás. Y luego deberíamos tener un total de 1, 2, 3, 4 repeticiones por método de irrigación. Resulta que cuando yo estoy corriendo el estudio, hubieron 3 repeticiones que se perdieron. Una de ellas fue la segunda repetición del sistema de irrigación C, la segunda repetición del sistema de irrigación D y la cuarta repetición del sistema de irrigación F. ¿Qué hacer en esos casos? Pues no se pone 0, lo que se hace es que se pone un punto. Y visualicen lo que tienen en pantalla como si se tratara de una hoja de Excel, porque por lo general utilizamos una hoja de Excel para llevar el registro de los datos que se van recogiendo. Entonces esas repeticiones que se perdieron, en vez de ponerles un 0, se le debe poner un punto. ¿Por qué no les ponemos un 0? Porque 0 en sí es un número. Oh, miren que aquí están sacando la media. Entonces lo que va a venir a hacer el programa, si usted puso un 0 aquí, va a venir y va a agarrar este valor y lo va a sumar con el 0, lo va a sumar con este, lo va a sumar con este y luego lo va a dividir entre 4, cuando de hecho eso es mentira. Este valor se perdió. Entonces, al dividirlo entre 4, nos va a arrojar una media que va a ser bastante diferente. Pero si usted pone un punto, al hacer la división, la va a hacer entre 3, porque el programa reconoce que este es un punto perdido. Por eso en las hojas de Excel, que son las matrices operacionales por excelencia, siempre se debe de colocar un punto. Nunca poner un 0 y peor aún, dejar la celda vacía. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron aquí? Agarraron las repeticiones del control, las sumaron y les dio este total. Y luego lo dividieron entre 4 y les dio esta media. Y así lo hicieron entre todos los demás para obtener los totales de cada uno de los sistemas de irrigación. Aquí está la sumatoria de todos ellos y aquí está la media correspondiente a cada tratamiento. Luego la media general, que usted la puede obtener simple y sencillamente dividiendo 37.49 entre 25. Y esto nos tiene que dar este valor. Ahora vamos a ver un ejemplo que está ligado a mortalidad de plantas. Lo que hicieron en el experimento fue que tomaron diferentes tratamientos. Aquí tratamiento A, B, C, D, E, F, G y el control que va a ser H. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tratamientos. Y luego agarraron bandejas para la siembra de cierta cantidad de semillas por bandeja. ¿Cuántas sembraron por bandeja? 10 semillas. Entonces, aquí tenemos repetición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada tratamiento de los 8 tratamientos que tenemos tenía 6 repeticiones. Y estas 6 repeticiones son bandejas en las cuales se sembraron 10 semillitas. Pues se regaron las bandejas y después de pasado cierto tiempo se verificó cuántas plántulas habían.
En la repetición 1 del tratamiento A se encontraron 10 plantas vivas. En la repetición 2 del tratamiento A se encontraron 10 plantas vivas y así sucesivamente. Véase que en este ejemplo hay algunas repeticiones que tienen igual a 0, porque no es que es un dato perdido, sino que simple y sencillamente fueron a revisar la bandejita y encontraron de que ninguna de las semillas nació. Entonces tienen que poner un 0, pues porque no había plántulas. Entonces luego hicieron la suma de todo esto y nos dio este total. Y luego dividieron este total entre 6 para sacar la media de cada uno de los tratamientos. Y aquí lo tenemos. Al hacer la sumatoria de la columna de totales nos da el gran total. Luego tenemos 8 tratamientos y son 6 repeticiones. 6 por 8, 48. Al dividir esto entre 48 debería darnos esto. Bien, ahora vamos a hacer el análisis de varianza de la base de datos anterior, de esta. ¿Cuáles son mis fuentes de variación? Tenemos a tratamiento, tenemos el error experimental y tenemos el total. ¿Cuáles van a ser los grados de libertad? Yo digo que son 7. ¿Por qué? Porque son 8 tratamientos menos 1, 7. Después, véase cómo se calcula los grados de libertad del error. Dice que es el número total de datos presentes en la base de datos menos el número de tratamientos. Si son 6 repeticiones y son 8 tratamientos, 6 por 8, 48. 48 menos el número de tratamientos, que son 8, nos da 40. Para calcular el total, hacemos la sumatoria de los dos anteriores, 47. Vamos ahora a pasar al cálculo de las sumas cuadradas. Para llevar a cabo el cálculo de las sumas cuadradas, lo primero que tenemos que hacer es el cálculo del factor de corrección. El factor de corrección se representa con una C, la G significa el gran total y la N es el número total de unidades experimentales. Entonces, el gran total, ¿cuánto resultó ser? Fue de 236. Aquí lo tenemos y lo elevamos al cuadrado, tal y como aparece en la ecuación. Y lo dividimos entre el número total de observaciones, que son 48. Al llevar a cabo esta operación, resulta ser que el factor de corrección es igual a 1160.33. Ahora sí, ya estamos en posición de calcular la suma de cuadrados totales. Para la suma de cuadrados totales, agarramos cada observación, la elevamos al cuadrado, luego lo sumamos al resultado de la siguiente observación elevada al cuadrado y así sucesivamente. Al final, a la sumatoria de todo esto se le resta el factor de corrección y el valor vino a ser 567.67. En otras palabras, agarraron este valor, lo elevaron al cuadrado. El resultado se le sumó a este valor elevado al cuadrado. El resultado se sumó a este valor elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. Y luego el resultado obtenido, producto de esa operación, se le resta el factor de corrección y nos arroja 567.67. Que ya lo podemos ver acá, en la suma de cuadrados totales. Ahora vamos a hacer la siguiente suma de cuadrados, que en este caso es la suma de cuadrados tratamientos. Véase que están tomando el total de la sumatoria de cada tratamiento y lo elevan al cuadrado y se divide entre el número de repeticiones menos el factor de corrección. Vamos a irnos a la hoja de Excel. 59 elevado al cuadrado más 31 elevado al cuadrado más 14 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado más. Aquí estaba el 59 elevado al cuadrado más 31 elevado al cuadrado más punto suspensivo hasta llegar hasta el último. Y luego se divide por el número de repeticiones menos el factor de corrección. El resultado nos arroja 538. Finalmente viene el cálculo de la suma de cuadrados del error. Y lo hacemos por diferencia. La suma cuadrada del total menos la suma de cuadrados de tratamientos, el sobrante, el excedente, tiene que ser la suma de cuadrados del error. Tratamientos es 538 para el error 2967. Tratamientos 538, el error 2967. Si nosotros hacemos la sumatoria de estos dos, tiene que darnos este. Ya hicimos el cálculo de las sumas cuadrados y los grados de libertad para cada fuente de variación. Ahora lo que viene es el cálculo de las medias cuadradas. Y esta parte pues debería ser bastante sencilla porque el cálculo de las medias cuadradas simplemente es la división de este elemento entre este elemento. Es decir, la suma cuadrada de cada fuente de variación por su grado de libertad correspondiente. Que es tal como aparece aquí. Y lo observamos acá, los grados de libertad. Y aquí los vemos apreciados.
El resultado de esa ecuación nos arroja esto. Ahora viene la prueba de f, la prueba calculada, donde nosotros dividimos este valor entre este valor, como lo vemos planteado aquí, y nos arroja este valor. El siguiente paso es irse a la tabla de la distribución f. Vamos a ver cuánto fue lo que nos dio. 103.62. Aquí lo tenemos. Esta fue la f calculada. La f tabulada, sabíamos que eran 8 tratamientos, grados de libertad fueron 7. Los grados de libertad del error eran 40. Aquí está, ¿ve? Definimos nuestro nivel de significancia, que en este caso va a ser del 5%. Pero como es una prueba a 2 colas, entonces aquí tendría que ser 0.025, ¿no? Y para el 1% es esto, pero no vamos a trabajar con esto. Si el valor de la f calculada es inferior a la tabulada, entonces no se puede rechazar la hipótesis nula. Es decir, que no existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos. Pero si la f calculada resulta ser mayor que la f tabulada, entonces existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos. Pero a esta altura del análisis no podríamos distinguir qué tratamiento es diferente de cuál. Y aquí lo tenemos. Este que aparece aquí, grados de libertad 2, se refiere a los grados de libertad del error. En cambio, este es el grado de libertad de los tratamientos. Eran 8 tratamientos, el grado de libertad es 7 y el error tenía 40. Entonces trabajamos en este segmento de acá y nos da varias opciones. Como es una prueba de 2 colas, tenemos que trabajar con punto 0.25 y buscamos el punto de intercepción, que en este caso viene a ser 2.62. Regresamos acá y sabíamos que el valor que habíamos obtenido era este, 103.62. Y yo pregunto, ¿es 103.62 menor o igual a 2.62? Es obvio que 103.62 es mayor que 2.62. En consecuencia, existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos, pero no sabemos cuál de los tratamientos es diferente. Aquí tenemos el resultado, miren, 2.62 para 0.025, que es realmente el valor con el que tenemos que trabajar. El 2.25 viene de una muestra de una sola cola, que es trabajando con este de acá. Pero vamos a trabajar 0.025. 2.62 es el resultado, este es mayor que este, en consecuencia se declaran diferencias significativas. Ahora, cuando ustedes están trabajando con R, a la par de el valor de la probabilidad, ustedes van a observar que les va a aparecer, si es significativo, les va a aparecer un asterisco. Si es altamente significativo, les va a aparecer 2 asteriscos. Por eso es que yo pongo acá en la presentación que un asterisco significa que es significativo, que de por sí ya significa de que hay diferencias entre las medias de los tratamientos. Pero si es significativo al 1%, entonces les va a aparecer 2 asteriscos, lo cual se traduce como que es altamente significativo. Claro está que la prueba se está corriendo con un nivel de significancia del 5%, distribuido en 2 colas. Basta con que aparezca un asterisco para que sepamos de que hay diferencias entre las medias. Si les aparecen 2, significa que si hubieras corrido la misma prueba al 1%, aún así te hubiera salido altamente significativa. Si el resultado resulta ser significativo, existe al menos un tratamiento que es diferente a los demás, pero no sabemos cuál. No todos los tratamientos son diferentes. Si se descubre que el resultado no es significativo, no significa que los tratamientos sean iguales. Podría ser que sí existan diferencias entre los tratamientos, pero que el diseño, completamente al azar, te es incapaz de detectar diferencias entre los tratamientos. Pudiera ser por algunos factores que son inherentes al diseño en sí. Y vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Consiste en un estudio que se hizo con cebollas. Como pueden ver, tenemos en el panel diferentes híbridos de cebolla. Cada uno de ellos tiene su nombre correspondiente. Este de acá es Alfa 781, Alfa Tropical, Amazon, Apolo, etcétera, etcétera. Algunos son de conchita amarilla, como lo pueden apreciar ustedes acá. Este es el corte transversal. Solo porque la conchita externa sea amarilla no significa que la pulpa va a ser amarilla. Otros tienen una concha externa de color blanco. Véase que la pulpa es blanca. Otras, por el contrario, tienen una conchita de color roja y cuando se les practica un corte transversal se puede observar de que hay una coloración roja en la pulpa. Vean ustedes, amarillas, rojas.
Y yo pregunto, se trata de una colección de cebollas, todas son híbridas, algunas son amarillas, otras son blancas y otras son rojas. Estadísticamente hablando, ¿se considera apropiado comparar híbridos de cebollas amarillas con blancas, con rojas, dentro de un mismo análisis? Es como que yo les preguntara lo siguiente, ¿sería estadísticamente justo evaluar el desempeño de 3 diferentes equipos de básquetbol, donde la altura promedio del primer equipo es de 1.60 metros de altura? La altura promedio del otro equipo es de 1.70 y la altura promedio del tercer equipo es de 1.85. ¿Sería apropiado poner a competir los 3 equipos? ¿Sí o no? No, Doc, ¿Por qué? porque hay bastante diferencia. Sí, pero ¿diferencias en cuanto a qué? La altura en este caso. Exactamente. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, cuando se llevan a cabo comparaciones dentro del diseño completamente al azar, usted compara limones con limones, manzanas con manzanas, pero dentro de su misma categoría. Si va a comparar cebollas amarillas, todos los híbridos que tienen que compararse tienen que ser de concha amarilla. Si va a comparar cebollas blancas, todas tienen que ser de cebollas blancas. Y si va a hacer una comparación de cebollas rojas, todas tendrán que ser de cebolla roja. Quiérase o no, la coloración externa le confiere al híbrido ciertas características que el otro híbrido pudiera no tener. Estas son categorías, miren, primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase, quinta clase. ¿A qué corresponden estas clases? Al tamaño. La primera clase son las cebollas más grandotas. Y se van clasificando por el diámetro que tiene la cebolla. Por eso es que yo les decía, no se considera justo en estadística poner a competir cebollas amarillas con blancas. Miren que Amazon tiene categoría 1. Hay bulbos de tamaño clase 1. Pero las blancas, miren, alcanzaron la clase 1, ¿verdad que no la alcanzaron? Entonces desde ahí ya es injusto ponerla a competir con Amazon, porque no es capaz de conseguirlo. Las rojas sí pueden alcanzar la categoría 1 porque producen bulbos bien grandes. Entre las blancas no encontramos ese fenómeno. En las amarillas sí, hay clase 1. Por eso es que se dice que debemos comparar híbridos dentro de su mismo grupo, dentro de su misma categoría. Porque hay algunos híbridos que no tienen la capacidad de llegar a producir bulbos de semejante tamaño. Por eso uno tiene que poner a comparar las amarillas con las amarillas, los blancos con los blancos y así sucesivamente. Vamos a hacer el ejercicio de cebollas amarillas y para tal efecto pues vamos a correr el código correspondiente. Lo primero que hago es el control del tiempo y luego le estoy diciendo dónde se encuentra ubicada la base de datos. Véase que estoy creando un vector llamado rendimientos comerciales donde la estoy guardando. Luego con la función NowMeet le estoy diciendo que si en la respuesta de alguno de los renglones dentro de la base de datos encontró un punto, es decir, un dato perdido, esa línea de datos que sea eliminada y sea creada una nueva base de datos, la cual se va a llamar rendimientos comerciales 2 y que con esa voy a trabajar. Que me calcule el tamaño de la misma y que me imprima los nombres de las variables sin comillas. Me dice que el tamaño de la base de datos es de 3744 bytes. Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 diferentes variables. Tratamiento, color de bulbo, bloque, rendimientos totales y rendimientos comerciales. Véase que cuando me voy a la pestaña de ambientes me dice que aquí están las dos bases de datos. La que se creó originalmente con 40 observaciones y la que se hizo después de la limpieza con 40 observaciones. ¿Qué significa esto? Que NowMeet no encontró datos perdidos. Cuando yo me voy a la primera base de datos, la expando, miren, no miro ni una sola celda con un punto. Ahora voy a correr las estadísticas descriptivas, no voy a entrar en mucha explicación porque esto ya lo estudiamos. Nos dice el análisis de la estructura de la base de datos que tenemos 40 observaciones distribuidas en 5 variables, que eso ya lo sabíamos. Y me empieza a decir que tratamiento es textual, que color de bulbo es textual, que bloque es textual, que rendimientos totales es numérica y que rendimientos comerciales es numérica. Regreso a la base de datos para verificar que eso es cierto y es cierto. Miren, tratamiento, color de bulbo, todo es textual, bloques resultó ser textual porque está en números romanos y las últimas dos son numéricas. Vamos a estudiar la diferencia entre una y la otra, porque hay una que se llama rendimientos totales y la otra se llama rendimientos comerciales. Los rendimientos totales se obtienen, usted pone a la gente a cosechar toda la cebolla en el campo.
y luego la llevan al centro de acopio. En el centro de acopio tenemos otro personal que se encarga de quitar los terrones de tierra, cortan el exceso de hoja y luego se pesa toda la producción por tratamiento. Luego se procede a hacer la clasificación y se va sacando todo lo que son los bulbos que no califican para el comercio. Se eliminan los bulbos quemados por el sol, perforados por insectos, heridos con herramienta, bulbos podridos, bulbos manchados, bulbos mordidos. Todo eso se separa y una vez que se ha separado el producto de descarte, se vuelve a pesar la producción para obtener los rendimientos comerciales, por repetición, por tratamiento. Sigo mi camino y en este caso vamos a hacer algo que antes no habíamos hecho. Y es que ahora voy a definir los factores del modelo. Le digo que voy a trabajar con rendimientos comerciales. ¿Por qué voy a trabajar con rendimientos comerciales y no rendimientos totales? Porque los rendimientos comerciales es lo que se vende, pues al final de cuentas es lo que me va a generar un ingreso. Y lo voy a almacenar en una variable que se va a llamar respuesta. Luego agarro la variable de tratamiento y la convierto en un factor con la función factor y le digo que me lo guarde en un vector llamado híbridos. Véase que lo que está a la izquierda de la flecha yo lo puedo escribir en español, pero lo que está a la derecha de la flecha tiene que estar escrito en la forma en que viene de la base de datos y con sus funciones escritas en inglés. Lo siguiente que voy a hacer es llevar a cabo la gráfica de las barras horizontales con el error estándar de la media, cosa que para eso pues no voy a entrar en mucho detalle porque ya lo discutimos. Véase que la adjudicación de los colores de cada tratamiento lo hice de manera manual en forma concatenada. Son 10 tratamientos, es decir, 10 híbridos. Bueno, ¿y yo de dónde saqué la información de los 10 híbridos? Primero lo que hago es que corro el código de definición de factores del modelo. Ya me los corrió, no hay error. Y me voy acá. Y como los híbridos son los que están siendo comparados, dice que es un factor que tiene 10 niveles. Entonces yo pongo que va desde 0 hasta el 10. 0 para que inicie a partir del punto de origen. Y luego le digo que en los valores del XX estoy utilizando como máximo un 60.000. ¿De dónde saqué yo ese 60.000? Pues me voy a las descriptivas y me dice que el valor máximo es de 64.000. ¿Por qué entonces uso 60.000? Por el ajuste que le tengo que hacer, que es producto del ensayo y el error. Acuérdese que esta gráfica lleva bigotes. Vengo pues, lo corro. Como de costumbre, de forma predeterminada, me organizó los tratamientos de menor a mayor. Y lo que podemos observar al final de las barras, que de por sí el borde de las barras representa la media de cada barra. Podemos ver las medias representadas por circulitos con los bigotes que se extiendan tanto a la derecha como a la izquierda y representan el error estándar de la media. El eje de la respuesta, el eje X, nos representa los rendimientos comerciales expresados en kilogramos por hectárea. Van a haber personas que van a criticar esto y van a decir, ¿y qué necesidad había de poner rendimientos comerciales ahí? Hubiese bastado que hubieras puesto kilogramos por hectárea. Pues sí, es cierto. Va a depender del punto de vista. Pero yo quiero hacerle saber al lector que lo que se está representando son los rendimientos comerciales y no los rendimientos totales. Aparece la media de producción de cada tratamiento, el nombre de cada tratamiento en el eje Y, con su correspondiente número de observaciones o repeticiones. Si lo que quiero es aumentar la resolución, solo tengo que activar esta línea y correrlo desde acá abajo, como ustedes ya saben. No vamos a perder tiempo en eso, ustedes ya lo saben. Otra gráfica que quiero elaborar es la gráfica de medias con el error estándar de la media. La corro, la expando. Una de las ventajas que tiene esta gráfica con respecto a la anterior es que podemos graficar la media general de la base de datos, que aparece representada como una línea vertical punteada de color azul, que me divide el set de tratamientos entre aquellos que tuvieron un rendimiento por encima de la media general de aquellos que tuvieron un rendimiento por debajo de la misma. Obviamente, si yo tuviera que dar una recomendación, yo recomendaría a estos señores que están acá, en especial a este. Desgraciadamente, cuando usted recomienda este, se va a llevar la sorpresa que por lo general, cuando usted va a buscar la semilla en el mercado local, es la más cara. Y por lo general, el precio de la semilla de aquel híbrido que tiene un rendimiento más bajo siempre va a ser más bajo. Pero esto nos permite visualizar quién tuvo un desempeño superior a quién. Por otro lado, recuerden la interpretación que habíamos dicho, que cuando los bigotes del error estándar de la media de un tratamiento se traslapan
con los bigotes del error estándar de la media de otro tratamiento, pues gráficamente podemos concluir de que no hay diferencias significativas entre los mismos. Podríamos decir que empíricamente que no hay diferencias significativas entre estos tres, inclusive con este, que se traslapan, con este, pero a partir de este punto ya la cosa cambia. Con este podríamos decir que a partir de aquí hasta acá hay un traslape, no deberían ser estadísticamente significativos. Pero de nuevo, estas son interpretaciones empíricas que no resultan ser la prueba per se. Sirven para que nosotros nos hagamos una idea de qué es lo que está ocurriendo dentro de la base de datos, pero no nos permiten llegar a tomar decisiones. Las decisiones las tomamos hasta que llevamos a cabo las pruebas. Sí nos permiten ver tendencias y patrones y hasta cierto punto llegar a conclusiones, pero no a tomar decisiones. Bien, continúo y ahora pues vamos a hacer la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza calculado al 95%, código que ya ustedes ya conocen. Se parece muchísimo a la gráfica anterior, con la excepción que aquí los bigotes representan el intervalo de confianza calculado al 95%. De nuevo, las reglas de interpretación siguen siendo las mismas. Los bigotes representan un rango de valores dentro del cual, hipotéticamente hablando, se encuentra presente la media poblacional para el tratamiento en cuestión. La media poblacional, que es un valor hipotético que nadie conoce, porque nosotros no trabajamos con poblaciones, sino que trabajamos con muestras poblacionales. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que estos bigotes se me vuelvan más cortos? Aumentar el número de repeticiones o observaciones por tratamiento. Ahora vamos a hacer el diagrama de caja, que también ustedes ya lo conocían, ya hemos visto este código anteriormente. Lo expando y aquí lo tenemos, organizado de menor a mayor, donde se puede apreciar la mediana como una línea vertical en el interior de cada rectángulo, pero no necesariamente ubicada en el centro del mismo. También podemos ver la media, representada como un circulito de fondo blanco y margen rojo. Y yo pregunto, a partir de lo que se puede observar gráficamente, ¿podríamos declarar normalidad de distribución para cada tratamiento en base a la posición de la media y la mediana? No, doctor, no están lo suficientemente cerca algunos. Exactamente, no se puede declarar normalidad. Desde que lo estamos viendo, miramos que, miren ustedes que no caen en el mismo punto, ¿no? Salimos de acá, lo que queremos es determinar los valores de las medianas, las medias y los cuartillos. Corro los códigos correspondientes para arrojar las medianas de cada tratamiento, las medias y los cuartillos de cada tratamiento. Este es un código que ya habíamos estudiado. Vamos a pasar a una nueva gráfica. Esta es una gráfica bien interesante. Una gráfica de reciente introducción al campo de la estadística. Se llaman gráficas tipo violín. Lo primero que vamos a hacer es organizar los tratamientos de menor a mayor, utilizando la función mutate. Le digo que estoy trabajando con rendimientos comerciales 2 y que voy a crear una nueva variable que se va a llamar híbridos ordenados. Y para poder lograrlo, le digo que utilice la función reorder y que me va a reorganizar los híbridos en función de la respuesta, utilizando las medias, y que si encuentra datos perdidos que me los elimine. Y todo este resultado lo vamos a guardar en una nueva base de datos que se va a llamar nuevo orden. Luego llamo la librería bioplot. Esta línea por este momento lo voy a dejar como texto, que es la que me ayuda a aumentar la resolución. Con la función paroma le estoy diciendo cuáles van a ser algunos de los atributos de la gráfica y le estoy diciendo que va a tener un margen inferior de 1 pulgada, hacia la izquierda 4 pulgadas, el margen superior de 1 pulgada y el derecho de 1. El fondo de la misma va a ser blanco, que estoy trabajando con Times New Roman. El tamaño de las letras de los ejes va a ser de 1. El color del texto de los ejes va a ser en azul oscuro. El tamaño de las letras de las etiquetas, tanto del eje X como del eje Y, va a ser de 1.5. El tamaño del título va a ser de 1.5 y si hubiese algún subtítulo también de 1.5. Luego utilizo la función bioplot y le digo que me grafique la respuesta en función de híbridos order y que tanto la respuesta como híbridos order de la base de datos nuevo orden que ya había sido creada. Luego que va a tener una disposición horizontal, que los valores del eje Y van a estar organizados en una disposición horizontal. El tipo de línea va a ser 1, el grosor de la línea va a ser 1, plot center line es una constante, border, el borde de cada caja va a ser de color negro, que me elimine el marco que rodea la gráfica
y que los textos de los ejes van a estar escritos en negrita. La etiqueta del eje X va a ser rendimientos comerciales expresados en kilogramos por hectárea, que al eje Y no me le ponga etiqueta alguno, y que para asignarle los colores a los violines me utilice la función GrayColors y le pongo el número de tratamientos, que en este caso son 10. El título general de la obra es asignado utilizando la función expression paste bold entre paréntesis híbridos de cebollas amarillas, con un espacio para agregar un espacio muerto. Y luego agrego, entre comillas, un paréntesis. Luego, esta es una constante hasta aquí. Y entre comillas, alium cepa, el nombre científico, comilla. Aquí se cierra. Luego otra vez, entre comillas, paréntesis y el número de paréntesis correspondientes para cerrar la función. Vamos a ver qué ocurre al correr esto. Podemos ver que el color del rectángulo, rectangle color, es igual a blue. Lo miran aquí. La línea de expansión de los datos de las observaciones, pues por así decirlo, de inicio la observación más baja hasta la observación más alta va a ser de color blanco. Ahí está, ¿ve? Y es el mismo tipo de línea para todos. El tipo de línea 1, grosor 1, ya lo habíamos mencionado. El color de la mediana es de color negro. Miran las medianas aquí. Todas son de color negro. Cuando ustedes miran esto, con una mediana, un rectángulo aquí y la extensión de las observaciones que se desplazan tanto a la derecha como a la izquierda de la mediana, ¿a qué se les asemeja? Tiene una mediana, tiene un rectángulo central y las observaciones que se representan por una línea blanca. Es un diagrama de cajas adentro de un diagrama de violines. Son dos gráficas fusionadas. Y ahora voy a agregar las medias. Con la función tapply le digo que me calcule la media de los híbridos a partir de la respuesta y me lo guarde en un vector llamado medias. Con sort le digo que me las organice de menor a mayor, decreasing igual false, y que me lo guarde en media 2. Con la función points le digo que vamos a graficar en el eje X las medias 2, que va desde 1 hasta un décimo tratamiento. El point character va a ser el 21 de circunferencia roja y de un fondo blanco. Bueno, lo voy a subrayar. Enter. Ya tengo las medianas, ya tengo las medias. Voy a agregar las observaciones per se. Y para eso voy a utilizar la función strip chart. Voy a graficar la respuesta en función de los híbridos order, utilizando la base de datos nuevo orden, el método overplot, esta es una constante, los puntos de color negro, disposición vertical, no, falso. Que me utilice el point character 20 y que me los agregue. Miren la gráfica y miren lo que va a pasar cuando doy control, enter. Ahí está. Estoy utilizando muchos colores oscuros. Bueno, si no le gusta el negro, póngale otro pues. Evite el color rojo porque ya de por sí la media está siendo representada con un margen de color rojo. Entonces yo puse las observaciones en color negro. Y las observaciones no son otra cosa más las repeticiones de cada tratamiento. Después que me agregue una línea vertical a la gráfica. Y esa línea vertical va a ser la media de la respuesta. La media general de la población, representada como una línea de grosor 2, de color rojo y tipo de línea 3. Le digo que la grafique. Y ahí tenemos la media general de la población que me divide los tratamientos en dos grupos. Aquellos que tuvieron un rendimiento por encima de la media general de aquellos que tuvieron un rendimiento por debajo de la misma. Y luego finalmente llego al punto en que yo le quiero agregar los tick marks y una cuadrícula. Y ahí están los tick más menores en el eje de la respuesta. Miren, aquí está la etiqueta, rendimientos comerciales expresados en kilogramos por hectárea. Y vemos la cuadrícula en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que estamos visualizando? Este se llama gráfica de violines, pero realmente es la fusión de dos gráficas donde nosotros tenemos una gráfica de violines en cuyo interior tenemos un diagrama de cajas. Podemos visualizar la media, la mediana, las observaciones de cada tratamiento, pero esta gráfica tiene una desventaja y es que no me permite colocar el número de repeticiones por tratamiento a la par o debajo de el nombre de los tratamientos en sí. Otra manera de llevar a cabo la gráfica de violines es utilizando la librería Perl
de manera quieta, que básicamente lo que yo le estoy diciendo es imprímame solo lo que sea estrictamente necesario. Y luego agarro esta función y la copio exactamente como la escribí anteriormente. Utilizando la función theme, defino una serie de parámetros que la gráfica va a tener, ¿no? Ahí le estoy diciendo de que el título es un elemento textual que va a estar escrito en negrita, tamaño 14, que va a ser de color negro, Times New Roman, y ajustado al centro en la parte superior de la gráfica. Que los títulos de los ejes son elementos textuales, escritos en negrita, tamaño 12, un poquito más bajo que el título principal, siempre de color negro y en Times New Roman. El texto de los ejes es un elemento textual en negrita, tamaño 9, color azul oscuro, Times New Roman. Los tick marks, que son elementos líneas que van a ser de color negro y de tamaño 0.5. El fondo de la gráfica, color blanco, y el marco que rodea toda la gráfica va a ser negro. Y luego, pues los grids mayores y menores del eje Y, que van a ser de color gris, líneas punteadas, tamaño 0.4, y las mismas propiedades para los grids del eje X. Axis Ticks Length va a ser de 0.25 expresado en centímetros, es decir, el tamaño de los ticks mayores va a ser de 0.25 centímetros. Y le digo que no me le agregue una leyenda. Luego, usando la función ggplot, le digo que vamos a trabajar con la base de datos nuevo orden. Que los elementos estéticos de la gráfica en el eje Y vamos a imprimir híbridos order. Que en el eje X vamos a imprimir la respuesta y que me le asigne colores a los híbridos. Que todos los parámetros que fueron guardados en el vector B sean agregados. ¿Y cuáles fueron esos parámetros? Pues todos estos, porque con la función theme los definí, pero terminé guardándolos en un vector llamado B. Más Geom Violin, que me haga una gráfica de violines. Más Geom Boxplot, que me haga un diagrama de caja dentro de los violines, que van a ser de color negro y con un grosor de 0.20. Más Geom Point, de color negro, alfa para regular el grado de transparencia, en este caso 0.5 y de 1.5. ¿Quién es Geom Point? Estos señores van a hacer las observaciones de cada tratamiento. Más Stat Summary, Geom Point, Fan, que lo que voy a graficar son las medias, que van a estar representadas como círculos rojos de tamaño 1.5, y luego que se utilice la forma o la figura número 15. Más Geom B-Line, que me trace en el eje X el intercepto y que va a ser igual a la media general de la respuesta, representada como una línea punteada de tamaño 0.5 y color rojo, más las etiquetas del título principal, que se va a llamar Evaluación de híbridos de cebolla amarilla, la etiqueta del eje X, que se va a llamar Rendimientos comerciales expresados en kilogramos por hectárea, al eje Y que no me le ponga ninguna etiqueta. Luego utilizo la función ggsave y le digo, guárdeme este archivo con el siguiente nombre, diagrama de violines.jpg. Esto de plot violines es una constante que las unidades están definidas en pulgadas y que va a tener 8 pulgadas de ancho, 4 pulgadas de alto y una resolución de 300 píxeles por pulgada cuadrada. Subrayo todo, le doy control enter. Miren que corrió la gráfica, no hay errores en la consola de errores, pero aquí lo que me aparece sigue siendo la misma gráfica anterior. ¿Por qué razón no me aparece la gráfica aquí, la que acabo de hacer? Se guardó, pero con una mayor calidad. Exactamente, se aumentó la resolución a 300 y aquí solo pueden aparecer gráficas con una resolución máxima de 96 píxeles por pulgada cuadrada. Entonces me voy a buscar el directorio donde yo sé está guardada y aquí está. La voy a abrir con Photoshop. Le vamos a quitar las extras y ahí está. Es una gráfica de violines que adentro de los mismos tiene un diagrama de caja. Podemos apreciar las medianas como una línea gruesa dentro de los rectángulos. Podemos ver las medias que aparecen como puntos rojos y las observaciones como puntos negros. Cada gráfica de violín tiene un color distintivo que fue agregado de forma automática por el programa. La media general de la población nos aparece representada como una línea punteada de color rojo que nos divide los tratamientos entre aquellos que tuvieron un rendimiento por encima de la media general de aquellos que tuvieron un rendimiento por debajo de la misma.
el título que se le asignó es exactamente el que aparece. Evaluación de híbridos de cebolla. En la etiqueta del eje X, rendimientos comerciales expresados en kilogramos por hectárea, y en el costado izquierdo aparecen los nombres de cada tratamiento. Ahora voy a hacer una modificación en esta gráfica. Y acá simplemente lo voy a cortar. Lo voy a guardar a correr. Me voy a ir al directorio. Le voy a decir que me lo abra de nuevo. Me va a pedir la actualización. Y miren ustedes lo que ocurrió. Todo lo que hice fue eliminar del código de aquí la función que estaba aquí, que era Legend Position None. Cuando yo lo corto, le estoy diciendo que me la agregue. Pero si yo la mantengo, le digo que no la agregue. Entonces, cuando yo lo corté y lo volví a correr, me aparece esto aquí en el costado derecho. El título de la leyenda es híbridos. Me aparecen los nombres de todos los tratamientos y me aparecen cómo aparecen representadas las medias. Miren, con puntos rojos y el color que le corresponde a cada tratamiento. Y yo pregunto, ¿esta información de esta leyenda es redundante o tiene algún uso? ¿Resulta útil o no? Creo que para saber la información de las medias es importante. ¿Qué opinan los demás? Se mira algo cargada la imagen. Este es el tipo de detalles gráficos que usted va a tener que llegar a una decisión con su editor de la revista. ¿Le agregamos una leyenda o la dejamos sin leyenda? Pudiera ser que el editor le diga que está muy cargada, que mejor la deje sin la leyenda. Entonces usted simplemente va y le agrega el pedacito de código. En cambio, si quiere ver la leyenda, pues simplemente lo borra. Pero esta gráfica que estamos viendo acá es esta misma. Nada más que hecha con un código diferente y con diferentes atributos. Véase aquí que los diagramas de caja aparecen muy delgaditos adentro de la gráfica. Las medianas se extienden por arriba y por debajo de los diagramas de caja, al punto pues que toca los bordes de los violines. En este otro caso, las medianas no hacen eso, ¿eh? Las medianas se quedan restringidas dentro de los rectángulos. No tocan los márgenes de los violines. ¿Cuál de las dos utilizar? Usted decida. Llegamos finalmente al análisis de varianza. La hipótesis nula nos dice que no existen diferencias significativas entre las medias de los diferentes tratamientos comparados. En cambio, la alternativa nos dice que al menos una de las medias es distinta. El modelo que estamos utilizando es el que ya fue visto en la presentación. La respuesta es igual al intercepto o media poblacional más el efecto de los tratamientos más el error experimental. Abrimos la librería CAR, le decimos que imprima únicamente lo que sea estrictamente necesario. Option igual a contrast concatenado y lo que sigue es una constante, eso no se toca, eso se deja tal y como está. Options, digit 5, show significant star igual true. Esto de mostrar show significant star igual true, lo que me controla es que aparezcan o no aparezcan los asteriscos a la par del valor de P. Como yo mencioné anteriormente, inmediatamente que yo miro un asterisco, yo me doy cuenta que ese valor de P es significativo o es menor de 0.05. Yo prefiero mantener en true. Respecto a digits igual 5, le estoy diciendo que dentro del cuadro del análisis de varianza, todos los datos que me aparezcan, porque son puros datos numéricos, deberán de tener un máximo de 5 dígitos. Estos 5 dígitos abarcan tanto los enteros como los decimales. El valor predeterminado de R es 7. Lo voy a poner en 7 primero, para que ustedes miren cuando yo bajo a 5 cómo cambia. Luego, utilizando la función Linear Model o modelo lineal, le digo que me analice la respuesta en función de los híbridos y que para tal efecto me utilice la base de datos llamada rendimientos comerciales. El resultado de esto que me lo guarde en un vector llamado modelo 1. Y que al modelo 1 me le haga el análisis de varianza, está escrito en inglés desde luego, Analysis of Variance, con un enfoque tipo 3. ¿Cuál es el enfoque tipo 3? Bueno, si hay un tercer enfoque, quiere decir que hay un enfoque 1 y un enfoque 2. En el enfoque 1 es cuando el diseño es completamente ortogonal. No me falta ninguna repetición de ningún tratamiento. Pero ya mencioné yo que cuando alguna repetición se pierde, tenemos que sustituirla con un punto en la celda de Excel. En el enfoque 3, le estoy diciendo que si encuentra celdas con un punto, entonces que corra el análisis con el enfoque 3.
Si yo utilizo el enfoque 3 en una base de datos donde todos los tratamientos tienen el mismo número de repeticiones y ninguna repetición se perdió, el resultado que se va a obtener es el mismo que se obtendría si utilizara el enfoque 1. Pero yo prefiero dejarlo amarrado con el enfoque 3. Luego, le digo que me dé los resultados obtenidos del análisis de varianza del modelo 1. Multivariate igual true es una constante. Luego, que me imprima los atributos del modelo y que finalmente me calcule el coeficiente de variación. Primero que me abra la librería Agricolae y con la función coeficiente de variación del modelo 1 entre paréntesis. Vengo y lo corro. Ahora ya está. Aquí dice claramente análisis de varianza. Aquí me da la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El modelo que estoy empleando y los resultados se expresan aquí. Estas son las fuentes de variación, interceptos, híbridos y residuos, que son los errores experimentales. Nadie llega a conclusiones a partir del intercepto. Así que para efectos de interpretación nosotros no lo vamos a tomar en consideración. Lo siguiente que debía haber salido acá debía haber sido los grados de libertad, pero me los pone en una posición diferente. En lugar de eso me pone la suma de cuadrados primero, después los grados de libertad, después los valores de la prueba de F y los valores de la probabilidad. Solo tengo dos fuentes de variación, híbridos y el error experimental. Y a partir de híbridos, que es el que me interesa, puesto que los errores experimentales ni siquiera tienen un valor de la probabilidad, a partir del valor de la probabilidad para híbridos, puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula. Se rechaza, ingeniero. Se rechaza, lo cual significa, miren que la hipótesis nula dice que no hay diferencias significativas entre las medias de los diferentes tratamientos comparados. Pero a partir del valor de P, yo rechazo la hipótesis nula. Eso significa de que sí hay diferencias significativas entre las medias de los tratamientos comparados. Y yo pregunto, a estas alturas del análisis, ¿sabemos qué tratamiento es diferente de quién? No, porque creo que hacen falta las otras pruebas. Exactamente, faltan las pruebas de separación, de medias. Entonces sí sabemos que hay diferencias entre las medias, pero no sabemos cuáles son diferentes. Ahora véanse que como yo decidí colocar Show Significant Stars True, entonces me aparecen los asteriscos de significancia. ¿Qué hubiera ocurrido si yo vengo y cambio esto a F de False y lo vuelvo a correr? Aquí está análisis de varianza. Miren, ya no me aparecen los asteriscos. Lo voy a retroceder y lo voy a dejar como estaba. Ahora veamos el resultado nuevamente de acá y contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me salen 7 dígitos aquí, miren. Y yo creo que es el único que me sale con 7 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5 tiene este. A ver este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este me arraja 8 más bien. 1658. Aquí hay 4 y aquí hay 4. Pero ¿cuántos le había dicho yo? Que me lo calculara de forma predeterminada con 7 dígitos. Voy a regresar acá y le voy a decir, no hombre, 7 son demasiado. Redúzcamelo a 5. Lo calculo, lo corro. Aquí está el resultado. Y ya me voy a venir a hacer la sumatoria. Este era el que me salía grandísimo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Veamos este. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se fijan? Con este yo le digo cuántos dígitos quiero por valor en el cuadro de ANAVA. Para que no nos arroje aquel montón de dígitos, sino que nos limitemos a lo que sea estrictamente necesario. Luego bajo y me voy directamente a la R cuadrada. Y me dice que la R cuadrada me sale a un 50.5%. Y yo pregunto, ¿este modelo estadístico es apropiado para el análisis de la base de datos, sí o no? Recuerden, agarramos 0.505, lo multiplico por 100 y eso significa que el modelo estadístico que estamos utilizando es capaz de explicar el 50.5% de toda la variabilidad presente en la base de datos. ¿Y esa variabilidad cuál es? Me vengo acá y me dijo que la varianza era este dato. Entonces el modelo es capaz de explicar el 50.5% de todo esto. Y yo pregunto, ¿es este modelo adecuado para el análisis de esta base de datos? ¿Sí o no?
Yo les había explicado de que algunos estadísticos que llevan a cabo este tipo de análisis optan por un 75%. Otros prefieren un 70% y hay otros que son más exigentes. Dicen que de 80 a 85. Este es una R cuadrada o un coeficiente de determinación demasiado bajo. Apenas si me explica un poquito arriba de la mitad de la variabilidad presente en la base de datos. 100 menos 50.5 me da un total de 49.5%, que el diseño experimental no es capaz de explicar. ¿Y dónde se encuentra almacenado el 49.5% que no se puede explicar? En el residuo. Exactamente, está aquí, ¿ve? En el error experimental. Ahí está almacenado, la parte que no se puede explicar. Finalmente llegamos hasta el coeficiente de variación y nos dice que es de un valor de 15.53. En sesiones anteriores habíamos hablado del coeficiente de variación y yo les había mencionado que al menos en el campo de la agronomía existen ya algunos coeficientes de variación establecidos para cierto tipo de estudios. Y según Gómez y Gómez de 1984, cuando uno hace comparación de variedades, que también puede ser comparación de híbridos, el coeficiente de variación aceptable tiene que andar dentro del margen de 6 a 8%. El coeficiente de variación se expresa en términos porcentuales. En este caso fue de 15.53%. ¿Para qué me sirve el coeficiente de variación? Para determinar si el modelo o el diseño estadístico que estoy utilizando es apropiado para analizar la base de datos. Y yo pregunto, ¿es este modelo estadístico apropiado para el análisis de la base de datos a partir del coeficiente de variación? Entonces no, ¿Por qué no? porque es mayor el porcentaje. Que es mayor el coeficiente de variación de lo que se permite. Lo que se permite es una variación que anda entre el 6 y el 8%. Y aquí anda por 15.53, está muy alto. El coeficiente de variación lo que nos sirve es como un parámetro para evaluar si el diseño experimental que estamos utilizando para analizar la base de datos es o no es apropiado, y en este caso resulta ser no. Lo mismo que la R cuadrada. La R cuadrada es otro parámetro que utilizamos para determinar si el modelo que estamos utilizando es apropiado para analizar la base de datos. Y en este caso, la R cuadrada de este modelo solo es capaz de explicar el 50.5% de toda la varianza de la base de datos. Entonces es inapropiado. Pero lo estamos haciendo para efectos de enseñanza. Hemos llegado pues al final del tiempo destinado para la clase el día de hoy y pues les agradezco por su tiempo y su paciencia. Y Dios mediante nos estaremos viendo una vez más el próximo jueves a la misma hora y por este mismo canal.